Hola niños, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que bien, niños, muy bien. Hoy vamos a trabajar sobre nuestros derechos, o sea, sus derechos, ¿sí? Sus derechos. Eh, Ustedes tienen muchos derechos, claro, están también las obligaciones, los deberes, pero los derechos ustedes más porque son niños, son pequeños todavía, ya con el tiempo van creciendo y van teniendo otras obligaciones, otros deberes, ¿sí? Entonces, ustedes se van ubicando en la página 1, ¿sí? Dice, ¿qué derechos tienes? Pues, a ver, vayan pensando, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho al amor, a la protección, a la salud, a vivir armónicamente, a recreación también, a la recreación también, a salir con la mamá, el papá, un fin de semana, sí, pero ustedes saben que por cuestiones de salud todavía no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero ese es también su derecho, ¿sí? También es su derecho. Entonces, ustedes observan ahí esas figuritas, ¿verdad? Miren, bueno, lamentablemente hay un niño que está eh, limpiándole los zapatos, está lustrando los zapatos de un señor. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque seguramente no tiene mamita, no tiene papito, no tiene alguien que lo proteja, ¿verdad? Entonces por eso lamentablemente el niño está trabajando. Pero eso no debe hacer un niño. El niño debe estar dentro de un hogar, debe estar dentro de una familia, ¿sí? Miren cómo el otro niño está feliz, me hace recordar a Daniel, sus tantos goles, ¿ya? Entonces, esa es la vida de un niño, estar feliz, disfrutar de sus derechos. Y uno de ellos es eso, justamente eso, vivir su vida conforme es niño. ¿Qué actividades están realizando los niños? Ya lo dijimos, uno está trabajando y el otro está haciendo deporte. En la infancia, ¿a qué se deben dedicar los niños? ¿A qué se deben dedicar los niños? Lo único que se deben dedicar los niños es ¿a qué? A estudiar, solamente a estudiar. Eso es lo único a lo que tú como niño debes hacer. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esa misma página que se construye tus aprendizajes para que los derechos de todas las personas a nuestro alrededor se respeten, tenemos la misión de cumplirlos y hacer que se cumplan. Los derechos son las libertades individuales o sociales que han sido reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño. Es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmadas el 20 de noviembre de 1989. Desde que nacemos, los seres humanos participamos de diferentes comunidades, la familia, el colegio y la sociedad. Con ellos aprendemos a relacionarnos con los demás personas, estableciendo lazos de afecto, amistad, trabajo y muchas cosas más. Los niños gozan de los derechos. Ya seguramente se van acordando de algunos derechos que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Nos ubicamos en la página 2. Derechos los niños, miren, tienen derecho a la vida, a la educación, a un nombre. Todos tienen un nombre. O tú te llamas Ay, él se llama Ey, él se llama Hoy. No, todos tienen un nombre. Abraham, Ángel, Damaris, Fabiana, Jean-Pierre, Aileen, Camila, Elías, Alessandro, de quien me olvido, Daniel, Kleider, Yamir. Todos tienen un nombre, entonces tienen derecho a tener un nombre. Y por supuesto a una nacionalidad. Por ejemplo, yo soy peruana, todos somos peruanos. En este caso, todos los que estamos en tercer grado somos peruanos, ¿verdad? Entonces tenemos derecho a una nacionalidad.
Los niños tienen derecho también a la alimentación, lógicamente, y a la nutrición, estar bien alimentados con sus frutitas, sus verduras, su comida bien balanceada, equivalente a su edad. Los niños tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o ideología. Por ejemplo, ¿qué hacemos en religión? Todos tenemos diferentes religiones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes religiones. Todos tenemos diferentes Biblias, ¿verdad? Pero adoramos a un mismo, que es Dios, con diferentes nombres. Ustedes, por ejemplo, algunos tienen dos nombres. Por ejemplo, Grecia también, me estaba olvidando por acá de Grecia, Nati. Grecia tiene 3 nombres, pero es la misma persona. ¿Entendido? Es la misma persona. ¿Los niños? Los niños tienen derecho a la salud, claro. Si estás enfermito, ¿qué hace la mamita, el papito? ¿Qué hacen? Te llevan rápidamente a un doctor, ¿verdad? Porque ese es tu derecho. ¿Los niños? Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. Por ejemplo, lo que le pasaba al niño también, seguramente está descuidadito en su casita, ¿verdad? Lamentablemente de repente perdió a su mamita, a su papito, entonces no hay nadie quien lo cuide. Entonces como que ya está un poco en el abandono. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. Ahí también entra a tallar eso. Los niños no deben trabajar. Los niños deben estudiar, deben estar en casita, deben estar protegidos por sus papitos, por su familia. Si de repente por A o B no tienen papito o no tienen mamita, no es que no lo tenga, sino que hay muchas cositas que de repente ustedes, porque son niños, no lo entienden, pero son circunstancias que pasan entre la mamá y el papá, que de repente surge un distanciamiento, pero sí tienen mamita, sí tienen papito, pero por A o B algunos, pues lamentablemente llegan a esto, ¿verdad? A lamentablemente ser desprotegidos y una consecuencia es el trabajo infantil. Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. Hay muchos niños, lamentablemente, que son secuestrados y los llevan a otros países para luego de repente venderlos o hacerles cosas malas. Inclusive hasta les llegan a sacar sus órganos para que los vendan a otras personas, ¿sí? Derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. Por ejemplo, lo que hacíamos antes, bueno, creo que hasta el momento no nos hemos ido con ustedes al museo, pero yo, bueno, en otro colegio sí he ido al museo con mis niños, bueno, han conocido todo sobre los museos, sobre nuestros antepasados, y eso también es un derecho. Tenemos que conocer desde pequeños todo nuestro legado, todo lo que tenemos en nuestro país, en nuestra cultura, ¿sí? Ese es un derecho, niños. Recuerda, en el Perú, los derechos de los niños se amparan en nuestra Constitución Política y en el Código de los Niños y Adolescentes. Está estipulado en la ley número 27337, que contiene los derechos que figuran en la Convención de los Derechos de Niño. ¿Entendido? ¿Por qué deben de respetarse los derechos de los niños? En la página 2 hay 2 preguntas. ¿Por qué deben respetar nuestros derechos? ¿Por qué? Porque son niños, porque son personas desprotegidas, ¿sí? Entonces deben de respetarse sus derechos. ¿Qué documento reconoce los derechos de los niños? Ya está arribita. ¿Qué documento? Dice ahí, nuestra Constitución. ¿Entendido? En la Constitución nos ampara a los niños, ¿sí? Eso es con respecto a los derechos de los niños. Dentro de las fichas también vamos a trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Como ven ahí, miren, aquí
hay una figurita donde está un señor en silla de ruedas. Es una persona con discapacidad, es decir, que no puede movilizarse por él solo, tiene que alguien ayudarlo, o en algunos casos sí puede hacerlo él, pero está discapacitado, no puede hacer las cosas que pueden hacer todos, ¿sí? Hay algunas cositas que las personas discapacitadas no lo podemos hacer, ¿sí? Menciono un derecho que tienen las personas con discapacidad. Miren, hay muchos, pero lamentablemente, pues, en algunos lugares no lo respetan. Por ejemplo, en todo lugar debe haber rampas. ¿Qué cosas son las rampas? Justamente para ellos, miren, para las personas que están en silla de ruedas. ¿Qué cosas son las rampas? Tú has visto, por ejemplo, para que bajes de la vereda, tú, una persona que sí puede caminar, sí puede estar bien, entonces fácilmente baja esa gradita, ¿verdad? Pero con las personas con discapacidad, en este caso, que usan silla de ruedas, tiene que haber una rampa, es decir, como una especie así de bajadita, ¿sí? Como una especie de graditas, pero en forma lineal, para que pueda bajar fácilmente la silla de ruedas. ¿Sí? Entonces, en todos los lugares debe haber esas rampas, en los restaurantes, en los museos, en las calles, en todo lugar, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, de repente, mamá, papá, un día de repente que no tuvo con quién dejarte en casita y te llevó de repente al banco a hacer un trámite. Entonces, siempre hay una ventanilla especial para atender a las personas con discapacidad. ¿Entendido? Entonces, esa ventanita especial es justamente para nosotros, ¿sí? Para las personas con discapacidad. ¿Conoces esta señal? Claro que sí. Entonces, cuando vean esto, por ejemplo, esto, miren, las rampas que yo les mencionaba, mayormente en las calles están en las esquinas, ¿sí? En las esquinas. Entonces, cuando tú veas esa señal que está en un poste, no te pares ahí, ni tampoco la mamita ni el papito, porque ahí no deben de pararse. No deben estacionarse ni siquiera los carros. Ese es solamente para las personas con discapacidad. ¿Entendido? Porque si tú o tu papito o tu mamita se paran ahí, entonces la persona que está en silla de ruedas no va a poder subir ni tampoco bajar. ¿Entendido? Entonces sus derechos, nuestros derechos, hay que también respetarlo. Así como tú tienes derechos como niños, las personas con discapacidad también lo tenemos. ¿Entendido? Muy bien. ¿Crees que las personas la respetan? Bueno, unos sí, otros no. Muchas veces he visto que las personas se paran, se estacionan ahí, se estacionan donde está ese cartel, donde está ese letrero, se estacionan y no lo respetan, ¿sí? Y no lo respetan. ¿Qué le sucede a quienes no lo respetan? Pues son sancionados, ¿sí? Son sancionados, porque ustedes saben que hoy en día todas las personas tenemos celulares, ¿verdad? Celulares, equipos tecnológicos, entonces fácilmente pues los podemos grabar, ¿verdad? Podemos grabar, lo podemos grabar y lo podemos mandar a la policía o también llamar a la policía y ellos toman las acciones pertinentes. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Construye tus aprendizajes. Ahí en la página 3, las personas con discapacidad presentan alguna deficiencia física, mental o intelectual o sensorial que pueden impedir su participación plena y efectiva al momento de realizar una actividad. En el Perú, además de la falta de acceso a los espacios y servicios públicos, el nivel educativo al que llegan no resulta suficiente para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y en buenas condiciones. Por eso es necesario defender y promover el ejercicio de los derechos de las personas desde un enfoque de derechos humanos
para que tengan mayor oportunidades. Muchas veces a las personas con discapacidad no nos dan trabajo fácilmente. Entonces tenemos que seguir intentando y ver dónde podemos nosotros estar. Aunque ahora a las empresas se les exige tener personas con discapacidad, si no son sancionados. ¿Entendido? Son sancionados. ¿A quién se le llama persona con discapacidad? Ahí está, a los que tienen problemas, deficiencias físicos, mental, intelectual o sensorial. ¿Entendido? ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos? Claro que sí, tenemos los mismos derechos y oportunidades que las personas sin discapacidad. Claro que sí, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Quizás no todos podemos hacer las mismas cosas, pero cada uno hace lo suyo. Miren, yo tengo esto. Esto es un carnet, ¿sí? Esto es un carnet. Este carnet nosotros nos inscribimos en una institución que se llama CONADIS. Esta institución son la que vela nuestros derechos de las personas con discapacidad. ¿Entendido? Entonces, bueno, yo casi no lo uso. No lo uso porque no lo necesito. Pero si estuviese en una ciudad más grande, más competitiva, por ejemplo, Lima, entonces sí la usaría, porque la necesitaría para el transporte público, para visitar también algunos lugares públicos, turísticos, por ejemplo, el Parque de las Leyendas. Entonces, disfrutaría de muchos beneficios, ¿sí? Esto también, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún trámite o algunos concursos, sí nos beneficia esto, ¿sí? Entonces, recuerden, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿sí? Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que mamita, que papito, que todos, y los mismos beneficios también, porque somos también personas, ¿entendido? Entonces, si tienes de repente algún conocido que tenga alguna deficiencia física, pues que obtenga este carnet. Va a tener muchos beneficios, ¿sí? Muy bien. Se cuidan y hasta la próxima clase. Recuerden que los quiero y siempre están en mis oraciones. Hasta